La economía es un lenguaje que todos entendemos. Aquí comienza Economía Popular, con el contador Danilo Astori. Queridos amigos, muy buenas tardes. Veníamos conversando, ustedes lo recordarán, acerca de uno de los temas más importantes que hay en cualquier economía, que es la inversión. La definíamos el miércoles pasado como aquella parte de los recursos disponibles que tiene una persona, una familia, un país, para no consumirlos, sino destinarlos a asegurar que se pueda seguir produciendo en el futuro. Naturalmente, esto lo podemos llamar ahorro, pero cuando ese ahorro se convierte en una máquina, por ejemplo, o se convierte en una construcción, que puede ser para vivir, que puede ser a su vez para producir, estamos materializando una inversión. Se ha dedicado una parte del esfuerzo, de la actividad, del resultado de una actividad productiva para asegurar que haya más producción en el futuro. Y este es un proceso fundamental, porque es el principal fundamento del crecimiento de la actividad y de la producción. Nosotros hemos venido analizando en otras oportunidades, hace algunas semanas, la evolución de la producción del Uruguay. Hemos comprobado, hemos compartido con ustedes los muy buenos niveles de evolución de esa producción, el muy buen nivel de crecimiento de esa producción, y obviamente la principal explicación de esa evolución se llama inversión. Una inversión que ha crecido muchísimo en el país en los últimos tiempos, al punto de duplicar con relación a la producción los niveles históricos que siempre tuvo el Uruguay en el pasado. En el pasado Uruguay tuvo un comportamiento muy mediocre en materia de inversión, incluso durante largos lapsos aparecía en los últimos lugares de la América Latina en cuanto a la importancia de esa inversión. Sin embargo, en los últimos años eso se ha revertido. Y si hacemos una comparación con los niveles históricos de aquel pasado, Uruguay ha duplicado su esfuerzo de inversión en los últimos años. Ahora bien, vamos a analizar con un poquito más de profundidad estos conceptos y al mismo tiempo vamos a buscar una explicación, un fundamento, una razón para explicar por qué ha crecido tanto la inversión en el Uruguay. En primer lugar, un país invierte cuando está agregando potencial al que ya tiene. Cuando, por ejemplo, a las máquinas que tiene agrega otras, o cuando a las construcciones que tiene agrega otros. Esto es, cuando crece esa disponibilidad de bienes materiales que llamamos inversión, en las cuales se materializa la inversión. Digo esto porque no es igual el caso de una persona o de una familia que compra una máquina que ya existe en el país, o una construcción que cambia de manos, que pasa de una empresa a otra, de un sujeto a otro, porque para el país no ha aumentado nada. El individuo, la familia, la empresa ha invertido, el que no ha invertido es el país. Para que digamos que el país invierte, se tienen que agregar bienes a los que ya existen.
más máquinas, como decíamos recién, por ejemplo, más construcciones, como decíamos recién. Y la suma de estos agregados que se suman a los que ya existen se llama inversión bruta. Inversión bruta entonces es la suma anual de todos los agregados materiales que se hacen en un país para producir más en el futuro. Ahora, ¿por qué esto de inversión bruta? Porque hay una inversión neta. Y a la inversión neta se llega considerando no lo que se agrega, sino lo que baja de la disponibilidad que tiene el país, o porque se destruye, o porque ya cumplió un ciclo que no le permite seguir produciendo. Entonces deja de cumplir su función y ya no forma parte del volumen, del material en el cual se materializa la inversión. Entonces, tenemos dos procesos, así como sumamos y agregamos bienes que se llaman inversión, hay una parte de esos bienes que deja de producir porque, reitero, cumplió su ciclo productivo. Precisamente, la inversión neta es la diferencia entre lo que se ha agregado al material existente y lo que ha dejado de pertenecer a ese volumen porque cumplió un ciclo productivo. De manera que la inversión neta es lo que realmente crece en materia de inversión en un país. Lo que se incorporó menos lo que se dedujo. La inversión neta es siempre, como su nombre lo indica, crecimiento neto. Ahora bien, esta inversión bruta y esta inversión neta son las que han venido creciendo en una medida absolutamente excepcional en la historia del Uruguay durante los últimos tiempos. Algunos han dicho, lo hemos escuchado muchas veces, que esta inversión ha crecido porque el país ha tenido el empuje de buenas condiciones internacionales, de condiciones internacionales favorables, como se suele llamar por parte de quienes hacen estas afirmaciones, porque el país tuvo viento de cola. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque las condiciones para que haya crecido la inversión en el Uruguay, sin perjuicio de que ayudan siempre las condiciones internacionales favorables, fueron creadas por políticas públicas, especialmente diseñadas para obtener ese objetivo. Esto es que aumentara la inversión en el Uruguay. Para decirlo en términos más sencillos, esas políticas que puso en práctica el Uruguay y que siguen en vigencia, fueron tendientes a crear un clima de negocio favorable que hiciera del Uruguay un país atractivo y un país confiable. Atractivo por producir buenos resultados para los inversores. ¿Qué busca un inversor? Un inversor busca tener un resultado positivo en términos de la producción que va a desarrollar con esa inversión que ha realizado. Pero busca otra cosa también. Busca confianza. Busca que haya un país como el Uruguay que puso en práctica reglas de juego que respeta y que defiende. Reglas de juego que no modifica extemporáneamente, abruptamente. Un inversor necesita, además del atractivo y la confianza, o como parte de esta última, si ustedes quieren, tener un horizonte de tiempo lo suficientemente extenso
como para que su inversión dé resultados, pero al mismo tiempo durante cuyo transcurso él no tenga sorpresas. Porque si, por ejemplo, las políticas públicas le aseguraran un estímulo para que realizara esa inversión, que luego sorpresivamente es dejado sin efecto, ese inversor va a tener seguramente resultados negativos, va a terminar desconfiando del país y, lo que es peor, va a terminar yéndose del país o dejando sin efecto su inversión. Nada de esto ha ocurrido en Uruguay, más bien ha ocurrido exactamente lo contrario. Cada vez llegan más inversiones del exterior, cada vez los nacionales, los uruguayos, nuestros compatriotas, invierten más, cada vez hay un complemento importante entre inversión pública, inversión privada, inversión nacional, inversión del exterior, y esto se debe a que hay un clima de negocios favorable a la inversión. Ese clima de negocios no cayó del cielo, queridos amigos. Ese clima de negocios fue generado por políticas públicas especialmente diseñadas al efecto, que se unieron a ventajas naturales que tiene el Uruguay. Ventajas naturales y yo diría ventajas históricas. Una típica ventaja natural que tiene nuestro país es su ubicación. Su ubicación en el corazón de una región muy importante, en la que están ni más ni menos que las dos economías más importantes de América del Sur, de toda la América Latina, Brasil y Argentina. Uruguay es la puerta de acceso, de llegada, más importante, más natural, sin dificultad alguna, a esos mercados ampliados que representan tanto la economía brasileña como la economía argentina. A ello habría que agregar una dotación excepcional de recursos naturales. Uruguay es el país del mundo con mayor superficie productiva por habitante. Nosotros tenemos casi 17 millones de hectáreas productivas, tenemos 3.450.000 habitantes aproximadamente. No hay ningún país en el planeta que tenga esta relación. Y eso se agrega precisamente a la ubicación del país. Entonces, a estos elementos que podemos llamar naturales, hay que agregar lo que provino de los regímenes especiales para atraer la inversión. Precisamente para analizar esos regímenes especiales, esos que fueron creados por políticas públicas diseñadas especialmente al efecto, es que vamos a dedicar nuestra próxima audición, analizando la llamada ley de inversiones, base fundamental de los estímulos a la inversión, la existencia de zonas francas, la existencia de puertos y aeropuertos libres en el país. Y ahí vamos a empezar a encontrar con rigor cuáles son las verdaderas explicaciones por las que la inversión ha crecido tanto en el Uruguay de los últimos años. Hasta la próxima semana, queridos amigos. Esto fue Economía Popular con el contador Danilo Astori. Los esperamos el próximo miércoles de 13:15 a 13:30 horas aquí en Radio Oriental.